Varias personas me han pedido que haga este videíto para explicar en la labor pedagógica que hicimos desde esta curul las implicaciones que tiene el hundimiento de la ley de financiamiento y de qué se trata esto que acaba de pasar en el Congreso de la República y en el país. Hace cerca de un mes, tal vez un poquito más, se hundió también aquí en este Congreso por falta de discusión, es decir, por vencimiento de términos, el proyecto que el gobierno radicó con el presupuesto general de la Nación para el año 2025. Un presupuesto de 523 billones de pesos que es muy ajustado para el desarrollo del programa de gobierno o del Plan Nacional de Desarrollo, porque es un presupuesto inflexible la mayoría de esa plata. De esos 523 billones de pesos, 112 billones de pesos van para el pago de la deuda, de los cuales 59 billones son solo intereses, como 82 billones de pesos para el Sistema General de Participaciones, que es lo que se transfiere a los municipios y las gobernaciones. Eso es inflexible, solo se puede usar para eso. 66 billones de pesos para pago de pensiones, 60 billones de pesos para pago de personal, 42 billones de pesos para aseguramiento en salud, más 17 billones para el POMAC, que es el sistema de salud de los maestros, 18 billones de pesos de rentas de destinación específica que por lo general van a salud, para fiscales también que van al ICBF, al SENA, destinación específica. Más de 15 billones de adquisición de bienes y servicios, bueno, casi toda la plata comprometida e inflexible, plata que no se podrá usar en los programas de inversión del Plan Nacional de Desarrollo que propuso el presente gobierno. De esos 523 billones de pesos realmente para inversión, solo le quedan al gobierno cerca de 12 billones de pesos. Eso es muy poquitico para la cantidad de necesidades y de programas que ha propuesto el gobierno y de necesidades que tiene el pueblo colombiano después de 200 años de desigualdades, de deuda en la política social, de inversión social muy baja, entre otros. Bueno, pues por esa razón se propone la ley de financiamiento que pretendía aumentar los recursos que tendría disponibles el gobierno para poder invertir, aumentarlos a través de del recaudo de varios impuestos. Dentro de esos impuestos que han dicho que eran para gravar a la clase menos favorecida, pues es absolutamente falso. Quiero contarles, por ejemplo, que se gravaba las apuestas en línea, los juegos electrónicos y los juegos de azar que se hacen vía virtual, que tienen ganancias por más de 450.000 millones de pesos y no pagan impuestos. Son como 45 billones de pesos de ingresos, de los cuales ellos dicen que el 90 son para pago de premios y otra cantidad de cosas y que solo les queda el 10%. Pues ese 10% son más de 450.000 millones de pesos, se les grababa y se ha hundido ese propósito. Se pretendía incrementar el impuesto al carbón, digamos, a estándares internacionales, pasando de 25.000 pesos por tonelada, que es lo que hoy pagan en Colombia, a 75.000 pesos, que es lo que deberían pagar, estandarizando internacionalmente el impuesto que deben pagar. En Colombia es uno de los impuestos más bajos que pagan en el mundo. Se ponía una sobretasa al carbón para grandes contribuyentes superiores a 2.350 millones de pesos. Se le ponía un impuesto a personas que ganaran más de 125 millones de pesos mensuales o que tuvieran ingresos por más de 125 millones de pesos mensuales, es decir, ningún pobre. Pues además se proponían dentro de esta ley de financiamiento varios programas para reactivar la economía. Por ejemplo, reducir el impuesto de rentas de las pequeñas y medianas empresas de 35% a 27,3%, que las personas que adquirieran bienes inmuebles durante los próximos 2 años o durante el año 2025 se les pudiera descontar el 5% de su declaración de renta o su impuesto de renta, que se pudiera con ese recurso que se recaudaba financiar la opción tarifaria para las personas, es decir,
conseguir subsidios para los servicios públicos de estratos 1, 2 y 3, entre muchos otros. La idea, por ejemplo, que hubiese exenciones tributarias para el turismo en municipios de menos de 200.000 habitantes. Todo esto era con un noble propósito de reactivar la economía, seguirla reactivando porque la economía viene comportándose de manera muy positiva, pero esto era un impulso a seguir oxigenando la economía colombiana, sobre todo en los sectores en donde hoy hay ya un startazo, un impulso económico como por ejemplo el turismo, pequeña y mediana empresa, poderla reactivar, entre muchas otras medidas que de ninguna manera gravaban ni la canasta familiar, ni a los más pobres, ni los salarios de la gente más humilde de la clase trabajadora. Era una ley de financiamiento para recaudar más impuestos con los que más plata tienen y más ganan, en la idea de poder garantizar mayor inversión por parte del gobierno. Pues eso es lo que se ha hundido, eso nos va a poner en aprietos, va a ser el 2025 un año muy difícil. Sin embargo, tenemos dos elementos de gran esperanza. El primero, que el presidente Gustavo Petro ha dicho que este efecto de la no aprobación de la ley de financiamiento no va a caer sobre la política social, no se va a reducir la política social de este gobierno que ha sacado a miles de personas de la pobreza, de la inseguridad alimentaria. Y lo segundo, que es en lo que yo más tengo esperanza, es que la economía colombiana viene comportándose de manera muy positiva, es una economía sana. Ayer, antier, la revista The Economist, una de las revistas más importantes en el mundo de la economía, señaló que Colombia es una de las economías más sanas y más competitivas o competentes del mundo, y particularmente de los países de la OCDE, de los que tiene mejor recuperación en este último año. Este año es posible que crezcamos a más de 2 puntos, y eso significa que podemos tener un ahorrito que nos va a permitir subsanar de alguna manera este déficit en el presupuesto general de la nación para inversión. Así que bueno, la situación es muy difícil, le están cascando al gobierno por donde mejor le está yendo, que es la economía, tratando de asfixiarlo precisamente para que tampoco allí pueda haber resultados, y lo que nos corresponde es seguir resistiendo, comprometidos con un proyecto de transformación y de cambio, creciendo esta opinión ciudadana que quiere cambiar los partidos tradicionales que han defendido históricamente es a los más favorecidos, y que vienen al Congreso es a votar por los intereses de esos pocos en detrimento del mejoramiento de la calidad de vida de las grandes mayorías.